En nuevos comienzos vamos a aprender que Dios con su gracia nos da nuevo ser. La Biblia en tus manos, promesa y verdad, su voz susurrando en tu camino. Muy bienvenidos, amados hermanos, a este curso titulado Nuevos Comienzos. Hoy estudiaremos la lección número 5. ¿Qué es la salvación y cómo se recibe por la fe en Jesucristo? Queda con ustedes el profesor a cargo de la lección, el licenciado Max Contreras, pastor de CCBM La Iglesia Online. ¿Qué es la salvación y cómo se recibe por la fe en Jesucristo? Muy bienvenidos a esta nueva lección de Nuevos Comienzos. Hoy nos adentramos en uno de los temas más centrales y gloriosos de toda la fe cristiana, la salvación. Hablar de la salvación es hablar del corazón mismo del Evangelio, porque sin ella todo lo demás carece de fundamento. La Biblia nos muestra que la salvación es el acto supremo del amor de Dios hacia el ser humano. Una obra que no surge de los méritos ni del esfuerzo humano, sino de la gracia divina manifestada en Jesucristo. Sin embargo, la palabra salvación suele ser malinterpretada en nuestra sociedad. Para algunos significa ser parte de una religión organizada, para otros evitar el infierno, y para muchos simplemente vivir de acuerdo con ciertos valores morales. Aunque estas ideas contienen fragmentos de verdad, la revelación bíblica nos muestra algo mucho más profundo. Ser salvo es ser rescatado del poder del pecado. Ser salvo es ser librado de la condenación eterna y reconciliado con Dios para siempre. Jesús mismo definió su misión con palabras claras y poderosas en Lucas 19:10, cuando dijo: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Aquí encontramos el verdadero significado de la salvación: reconocer que estábamos perdidos, comprender que Cristo vino a buscarnos y creer que Él es quien nos salva. En esta lección descubriremos qué significa realmente ser salvos según las Escrituras, cómo la salvación se recibe únicamente por la fe en Jesucristo y cómo esta obra divina transforma al creyente desde lo más profundo de su ser. Mi deseo es que al finalizar esta clase no solo comprendas intelectualmente qué es la salvación, sino que examines tu corazón y confirmes que has recibido personalmente este regalo eterno que Dios ofrece en Cristo. A continuación, en la voz de Sharon, asistente académico del pastor Max, la lección de hoy. Muy bienvenidos a la clase número 5. Esta lleva por título ¿Qué es la salvación y cómo se recibe por la fe en Jesucristo? El objetivo del aprendizaje de esta lección es que el nuevo creyente comprenda el significado bíblico de la salvación, cómo se origina en la gracia de Dios, cómo se recibe únicamente por fe en Jesucristo, y cómo transforma la vida del ser humano desde lo más profundo. Número 1. ¿Qué significa ser salvo? La salvación es el tema central de la fe cristiana. Todas las doctrinas, prácticas y expresiones de la vida cristiana encuentran su fundamento en la obra redentora de Jesucristo. Sin embargo, la expresión ser salvo es muchas veces malinterpretada en la sociedad actual. Algunas personas creen que significa pertenecer a una religión organizada, otras lo entienden como evitar el infierno, y muchas lo reducen a vivir moralmente de acuerdo a ciertos valores. Aunque esas ideas contienen elementos de verdad, la Biblia revela que la salvación es mucho más profunda, gloriosa y trascendental. Ser salvo es una obra milagrosa de Dios, realizada por medio de Jesucristo, que rescata al ser humano del pecado,
lo libra de la condenación eterna y lo reconcilia con Dios para una comunión eterna. El mismo Señor lo expresó en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este versículo se resumen tres realidades fundamentales. 1. La condición del hombre, perdido. 2. La misión de Cristo, buscar al perdido. Y 3. La finalidad de su obra, salvar al perdido. Muy entusiasta y afectuosa. Natural y muy cariñosa. Número 2. Ser salvo es rescatar al hombre del poder del pecado. El pecado es la mayor tragedia de la humanidad. Desde la caída en Génesis 3, el hombre vive separado de Dios, inclinado al mal y bajo el dominio de la corrupción moral y espiritual. El apóstol Pablo lo declara categóricamente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado no es simplemente una falla moral, sino una fuerza que esclaviza. Jesús mismo lo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. La salvación, entonces, significa ser liberado de esa esclavitud. El Evangelio no solo perdona los pecados cometidos, sino que rompe las cadenas del poder del pecado para que el creyente pueda vivir en santidad. Pablo afirma: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6:22. Por tanto, ser salvo no es simplemente una declaración legal ante Dios, sino también una transformación interior que produce una nueva vida en Cristo. Así se afirma en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Número 3. Ser salvo es ser librado de la muerte eterna. El resultado inevitable del pecado es la muerte. La Escritura no solo habla de la muerte física, sino también de una muerte espiritual y eterna. Pablo lo explica: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esa muerte eterna, llamada en Apocalipsis la segunda muerte, Apocalipsis 20:14-15, representa la separación definitiva del hombre de la presencia de Dios. Sin embargo, el Evangelio anuncia una esperanza gloriosa. Cristo vino a dar vida eterna. Jesús lo aseguró con palabras solemnes: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Así, la salvación no es solo un cambio temporal en la vida presente, sino una garantía eterna de estar con el Señor. Es pasar de la condenación a la esperanza, de la muerte a la vida. Número 4. Ser salvo es ser reconciliado con Dios. El pecado no solo esclaviza y condena, sino que rompe la comunión con Dios. El hombre, por sí mismo, no puede restaurar esa relación rota. Necesita un mediador, y ese mediador es Cristo. Pablo lo afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. La salvación es precisamente ese acto de reconciliación. Pablo lo desarrolla de manera magistral. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 de Corintios 5:18-19. El resultado es glorioso. Ya no somos enemigos de Dios, sino hijos adoptados en su familia. Juan 1:12, Romanos 8:15-17. La salvación entonces restaura la comunión perdida y nos abre la puerta a una vida de intimidad con nuestro Creador. Número 5. Salvación es obra divina y no humana. Un aspecto fundamental que todo discípulo debe comprender es que la salvación no se obtiene por obras humanas, méritos religiosos ni esfuerzos morales, sino únicamente por la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo resume en uno de los textos más claros del Nuevo Testamento. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Efesios 2, 8 al 9. Esto significa que la salvación es un regalo y no un logro. Nadie puede jactarse de ser salvo por sus propias fuerzas. La gloria pertenece solo a Cristo, quien murió y resucitó para nuestra justificación. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué significa ser salvo? Podemos afirmar bíblicamente que ser salvo es ser rescatado del poder del pecado, es ser liberado de la muerte eterna, es ser reconciliado con Dios para siempre. Por lo tanto, cuando preguntamos, ¿qué significa ser salvo? La respuesta bíblica es clara. Ser salvo no es religión sino relación. No es solo evitar el infierno, sino heredar la vida eterna. No es moralismo humano, sino transformación divina. No es obra del hombre, sino don de Dios por medio de Cristo. La salvación no es un concepto religioso abstracto, ni una tradición cultural, ni un premio al esfuerzo humano. Es el regalo más grande que Dios ofrece al ser humano, realizado en la cruz de Cristo y ofrecido gratuitamente a todo aquel que cree. Jesús lo declaró en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, ser salvo es entrar en ese camino, recibir esa verdad y experimentar esa vida. La pregunta clave que deberíamos hacernos al cerrar la lección de hoy es muy importante y trascendental. ¿He recibido personalmente este regalo de la salvación en Cristo o solo tengo un concepto religioso de lo que significa ser salvo? La diferencia entre tener un concepto religioso de la salvación y haber recibido personalmente el regalo de Cristo es tan grande como la que existe entre conocer un mapa y caminar por el camino real. Muchos pueden hablar de Cristo, conocer versículos, asistir a una iglesia o incluso participar en actividades religiosas. Pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Evangelio de Mateo, entonces, nos muestra que se puede estar muy cerca de lo religioso, pero muy lejos de Cristo. Por otro lado, recibir la salvación es un acto personal de fe en el cual reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y confiamos plenamente en la obra de Cristo en la cruz. El apóstol Juan lo explica con claridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No basta con saber que Cristo murió. Es necesario recibirlo en el corazón como Señor y Salvador. Pablo lo dice en Romanos 5:17, versión NTV. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Te invito a hacer una evaluación personal. Si tu fe se basa en tu asistencia a la iglesia, en tu familia cristiana o en tus buenas obras, solo tienes un concepto religioso de salvación. Pero si has reconocido tu necesidad de Cristo, te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida a Él confiando en su gracia, entonces has recibido verdaderamente el regalo de la salvación. En cuanto a la aplicación práctica de la lección de hoy, te invito a preguntarte lo siguiente. ¿Cristo es una figura religiosa para mí o es mi Salvador personal? ¿Mi seguridad está en lo que yo hago o en lo que Él ya hizo por mí en la cruz? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios transformado o solo como un simpatizante del cristianismo? La Biblia nos exhorta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5.
Y número 6, terminaremos hoy repasando algunos conceptos y respondiendo a cómo recibir de forma práctica la salvación de nuestra alma. ¿Cómo se recibe la salvación por la fe en Jesucristo? Hemos comprendido que la salvación es un regalo de Dios. La Biblia enseña que la salvación no se gana con obras ni méritos humanos, sino que es un don gratuito de Dios para todo aquel que cree. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que nadie puede salvarse a sí mismo. Ni la religión, ni la moral, ni las buenas intenciones bastan para reconciliarnos con Dios, solo Cristo puede hacerlo. ¿Cómo? Primero, reconociendo nuestra necesidad. El primer paso para recibir la salvación es reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón. Así se afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin este reconocimiento, no hay verdadera conversión, porque quien no entiende que está perdido, no buscará ser hallado. En segundo lugar, creyendo en la obra de Cristo. La salvación se recibe creyendo en la persona y en la obra de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz en nuestro lugar, que resucitó al tercer día y vive para siempre. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe no es un sentimiento religioso, sino una confianza total en que Cristo hizo todo lo necesario para salvarnos. En tercer lugar, confesando a Cristo como Señor. La fe verdadera no se queda en el corazón solamente, sino que se expresa con confesión y entrega en obediencia al señorío de Cristo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Cristo como Señor de nuestras vidas no es un mero decir, sino que significa reconocer que Él tiene autoridad sobre nuestra vida y que ya no vivimos para nosotros mismos. Lo que debe quedarnos claro es que recibir la salvación implica un cambio de dirección en la vida. El arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, eso es remordimiento, sino una decisión de abandonar lo que ofende a Dios y volvernos hacia Él. Dijo Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento y la fe son inseparables. Al creer en Cristo, dejamos atrás nuestra vida de pecado para abrazar su gracia. Para finalizar la lección de hoy, reflexionemos sobre lo siguiente. La salvación no es solo librarnos del infierno, sino entrar en una nueva vida como hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que ahora tenemos una relación personal con Dios, guiados por el Espíritu Santo, creciendo en santidad y esperanza de vida eterna. Deberías hacerte esta pregunta para terminar hoy. ¿He dado este paso de fe personal en Cristo, recibiéndolo como mi Salvador y Señor, o solo creo intelectualmente que Él existe? Me gustaría invitarte a hacer la siguiente oración si es que deseas abrirle tu corazón a Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador personal y me rindo a ti como mi Señor. Gracias porque me das, por tu gracia, el regalo de la salvación. Amén. Muchas gracias por vuestra valiosa atención. No olvides realizar tu evaluación y tomar nota de todos los interrogantes que se te hayan presentado, para enviarlos a la Secretaría Académica para luego ser respondidos por el pastor. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en la próxima lección. ¡Bendiciones! En la oscuridad, Él te hizo salir. Con cada palabra te vuelve a escribir. Ya no eres
prueba y vas a avanzar. Respira profundo, escucha su voz, Él guía tus pasos, tu Padre, tu Dios.